El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo. Ahora me encuentro en la ciudad de Dallas, el estado de Texas, transmitiendo para un mundo internacionalmente, por ende, internacionalmente. Estamos desarrollando el tema en relación a las 70 semanas de la que habló el profeta Daniel. Esta es nuestra segunda clase y nos toca ahora tratar el tópico en relación a las 70 semanas y vamos a considerar algunos de los detalles en común entre lo que está escrito alegóricamente en Apocalipsis 6 y qué hay en común con el sermón que Jesús diera en el Monte de los Olivos después de salir del templo. El sermón que está registrado en Mateos 24, Marcos 13 y Lucas 21. Si nosotros no hacemos un análisis preciso, conciso, tomando en cuenta estos pasajes paralelos, vamos a darle una interpretación totalmente errada, tergiversada, descontextualizada a lo que está escrito en Mateo 24, que no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Ayer escuché yo a un pastor, como entre muchos, decir que el fin no ha llegado todavía porque no se ha predicado el evangelio en todo el mundo. Es necesario que se predique el evangelio en todo el mundo para que Cristo venga a arrebatar la iglesia. Eso está escrito en Mateo 24 y será predicado este evangelio del reino. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las señales que se presentan en Mateo 24 no tienen nada que ver con la iglesia, no son señales que se dan o que Jesús presenta para su venida, para el arrebatamiento de la iglesia, son señales que se dan para el establecimiento del reino. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta es que del evangelio que Jesús está haciendo referencia en Mateo 24, no es el evangelio que la iglesia está predicando actualmente, porque el evangelio que Jesús habla en Mateo 24 es el evangelio del reino que anuncia a Jesús como el Mesías, como el que se va a sentar en el trono para que se cumpla el pacto davídico para reinar a todas las naciones, que es el evangelio que va a atacar el anticristo, porque es el que está sentado en el trono. Mientras que el evangelio que estamos predicando en este tiempo actualmente es el evangelio de la cruz, que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te lo explico con más precisión. El evangelio del reino es el que anuncia a Jesús como el león de la tribu de Judá, como el rey que ha de reinar en todas las naciones, según Apocalipsis 14, 6, 13, para que se cumpla el pacto davídico y aún los otros pactos, el pacto palestínico, el pacto abrámico, el pacto mosaico. Pero el evangelio de la cruz son las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Marcos 16, 15, 16. Fíjense que Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ese término fin es asociado con el término fin que utilizó Pedro con el punto ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? El término cuando Jesús dijo y será predicado este evangelio del reino, el término
en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo que hace una distinción o separación de otro. Cuando Jesús dijo y será predicado este evangelio, está haciendo distinción de otro. O sea, ¿de qué evangelio está hablando Jesús? Del evangelio del reino, del que anunciará los 144,000 los dos testigos a Jesús como el que se ha de sentar en el trono para reinar. Y el evangelio de la cruz es el que está anunciando la iglesia en este tiempo. Entonces, ya la gente está haciendo una mezcolanza de acontecimientos que se han de dar en la gran tribulación y la están tomando como señales para el arrebatamiento de la iglesia, y resulta que no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. El discurso de Mateo 24, de Marcos 3 y Lucas 21 no tiene nada que ver absolutamente con la iglesia. Es el programa de Dios, del trato que Dios va a tener con la nación de Israel y los gentiles en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. Por eso es importante considerar algunos de los detalles en común entre ambos pasajes. Vamos a entrar en eso, ¿ok? Para que hagamos un estudio preciso y conciso de lo que son los sellos, el desatar de los sellos, los jinetes, las trompetas y el derramamiento de las copas. Vamos a continuar con el análisis. Tomen en cuenta que Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6, que trata el periodo de la gran tribulación. Todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24, por igual se dijo en Apocalipsis 6, con la diferencia que en el Evangelio se dijo en forma literal y en Apocalipsis se dijo en forma alegórica. Lo registrado en Mateo 24, del verso 3 al 4. Óigase bien, lo registrado en Mateo 24, del versículo 3 al 14. Del versículo 3 al 14 es lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al 11. Analicemos el paralelismo. Y quien abre los sellos, óigase, quien abre los sellos es el Cordero. Por tanto, ninguna de las figuras nombradas en la alegoría representa a Jesús. Esto se presenta por la razón que hay quienes alegan que el jinete del caballo blanco es Jesús. El jinete sobre el caballo blanco representa al anticristo o el falso Mesías, que más adelante voy a hacer una explicación más acertada, concisa y precisa. Reitero, quien abre los sellos es el Cordero, por tanto ninguna de las figuras nombradas en la alegoría representa a Jesús. Esto se presenta por la razón de que hay quienes alegan que el jinete del caballo blanco es Jesús, y a esta conclusión la dan porque relacionan el jinete nombrado en Apocalipsis 19, verso 11, que viene sobre un caballo blanco, y el que cabalga es uno llamado fiel y verdadero, y está coronado con múltiples coronas. Lo que no se han percatado es que el jinete nombrado en Apocalipsis 6, su corona es un estéfano. Óigase el término corona, estéfano. Aquí la importancia de tomar en cuenta una regla y código de interpretación que es la etimología de los términos. El término corona, que se utilizó para referirse al jinete del primer caballo, que es el anticristo, el falso Mesías, el término corona es estéfanos. Corona que según su característica es de uno que ha vencido, pero viene para vencer, pero que no lo ha vencido completamente, que no ha tenido el triunfo, la guerra definitiva. Más adelante voy a explicar bien eso. Mientras que la corona del jinete de Apocalipsis 19 es una diadema. El término que se utilizó fue diadema, no estéfano, sino diadema, que es una corona real que supera la categoría de un vencedor o de quien lleva la corona estéfano. El jinete sobre el caballo rojo representa la guerra. El jinete sobre el caballo negro representa el hambre. El jinete sobre el caballo amarillo representa pestilencia
o muerte. Ahora, si el registro de Apocalipsis no se menciona la iglesia, en Mateo tampoco se tiene que mencionar la iglesia. Eso tiene usted que entenderlo desde el punto de vista en paralelo. Ahora, mire esto. Voy a ir a hacer algo más preciso, una investigación más precisa, una acertación más precisa. Mire, los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Los 4 primeros sellos, repito, describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Mateo 24, versos 6 al 7, Jesús dijo: guerras y rumores de guerras. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es dicho en la apertura de los primeros 4 sellos. El 5º sello centra su atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En Apocalipsis 6, 9. Estos son los que no se dejaron sellar. Y también el Señor anunció en su sermón profético que habrá persecución contra los que aceptan la predicación del Evangelio del Reino y no se dejarán sellar por el anticristo, según Mateo 24, 9, 14. O sea que Apocalipsis 6, 9 y Mateo 24, 9, 14 tienen un denominador común, están hablando el mismo mensaje. La diferencia es que en Apocalipsis está en alegorías y en Mateo se está literalmente presentado. La apertura del 6º sello trae un gran terremoto y los cuerpos celestes son conmovidos, según lo que está en Apocalipsis 6, verso 12 al 14. Y una vez más, el Señor también hizo referencia en su sermón a estos mismos acontecimientos en Mateo 24, 29. Como dice el texto, dice así, cito: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Observe usted que lo dicho en Apocalipsis 6, versos 12 al 14, vaya, busque la Biblia y analice, no me haga mucho caso, sea como el creyente de Berea que analizaba lo que Pablo decía hasta donde esto es una verdad. Lo que está escrito en Apocalipsis 6, versos 12 al 14, es lo mismo que esto digo Mateo 24, 29. Es un denominador común, es el mismo mensaje, con la diferencia que en Apocalipsis está en alegoría, alegóricamente, se presenta el mensaje alegóricamente, y en Mateo se está escrito literalmente. Por último, en la segunda parte del 6º sello, vemos a la humanidad pecadora y rebelde escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero que viene a juzgar a los hombres, según Apocalipsis 6, 15, 17. Y así termina también el sermón profético del Señor Jesucristo en Mateo 24, 30. Como dice, cito: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 6, 15, 17 tiene un paralelismo y el mismo mensaje con Mateo 24, 30. Uno es alegórico, Apocalipsis, y otro viene siendo literal, que es Mateo, que es el evangelista Mateo que hace el registro. Pero es importante notar el paralelismo entre ambos pasajes, porque esto nos ayudará, preste atención, a interpretar nuestro texto correctamente.
El Señor Jesucristo nos da ciertas claves de gran utilidad para ellos, para que hagamos una buena interpretación del pasaje. Por ejemplo, hablando de los primeros juicios, dice, pero aún no es el fin. Dice así, en los primeros juicios, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Todo esto será principio y dolores. Mateos 24:8. Aquí el Señor utiliza la figura de una mujer embarazada que empieza a tener dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento del alumbramiento. Será necesario que las contracciones sean más seguidas y los dolores más intensos. Entonces el niño estará listo para nacer. Y del mismo modo, estos juicios que son descritos en ambos pasajes siempre han estado presentes en este mundo, pero irán ganando intensidad según se acerque el momento de la segunda venida del Señor. Otro detalle, pero de suma importancia acerca de estos juicios, es que son secuénticos. Oiga, que son secuénticos. Es decir, cuando comienza el juicio del segundo sello, no se termina el del primero, sino que ambos tienen lugar al mismo tiempo. Uno va pisando al otro, uno va pisándole los talones al otro. En la historia de nuestro mundo, oígase esto, en la historia de nuestro mundo actual, hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra, el hambre, la peste, en el caso del coronavirus, la peste bubónica, la peste aviar, la peste negra, y para ustedes contar. Pero lo que hasta ahora hemos visto en cuanto a guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, todo esto, lo que hasta ahora hemos visto son destellos y balbuceos comparado a los juicios que describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y Mateos 24. Y esto lo digo para los que se quieren quedar en la gran tribulación, porque hay quienes dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, quédese y gócesela, porque cuando yo empiezo a desarrollar esto de los juicios, del desatar de los sellos, que empiezo a hablar de los jinetes, del cabalgar de los jinetes, y empiezo a hablar de las trompetas, y empiezo a hablar acerca de la ira del derramar de las copas, que es la ira de Jehová sobre las naciones, usted no va a desear quedarse en la gran tribulación. Vamos a ver. Ahora, el propósito divino con todos los juicios es advertir a los hombres rebeldes que se levantan contra Dios, que están viviendo una fantasía y que finalmente Dios va a manifestar su justicia y los va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrán que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día, que es lo que está pasando ahora. Señores, la política, el poder militar, el poder político, el poder religioso, la ciencia, y para ustedes contar, no hayan que hacer en relación a esto del coronavirus, de cómo resolver esto. Esto ha traído una humillación en los más grandes, los que se creían, los escépticos no les ha tocado otra cosa que irse hasta Dios, los que no creen que hay Dios, los ateos, ya en este tiempo no hay ateos, ya todo el mundo está clamando y creyendo a Dios, y es lo que está pasando ahora, pues, pero esto que está pasando es muy poco para las cosas que han de venir. Ok, comencemos a hacer un estudio de los sellos.
Vamos con el primer sello y el caballo blanco. Por favor, Biblia en mano. Biblia en mano. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Ya Juan no está en la tierra, no está en la isla de Pasmo, está en el Espíritu, en éxtasis, está ante la presencia de Dios, fue traspuesto hasta el tercer cielo. Y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Oído que el arco no tiene flecha. Ya hay un lenguaje, el arco no tiene flecha. O sea que quien está montado en el caballo no es omnipotente. No es omnipotente, no tiene flecha el caballo, tiene un tipo de poder, pero que no supera el poder divino. No es omnipotente. Y le fue dada una corona. Observe el término corona, que más adelante voy a explicar, que es Estefan. Estefan. ¿Ok? Y salió venciendo para vencer. Oído, venciendo para vencer. O sea que no ha vencido en su totalidad. Ha librado ciertas luchas, ciertas batallas, pero no ha librado la guerra, que es la definitiva. De eso vamos a hablar. Esto está en Apocalipsis, el capítulo 6, verso 1 al 2. La apertura de los sellos le da inicio a la intervención de Dios en el derramar su ira en los primeros 3 años y medio de la 70ª semana. Juicio que se dará mediante agentes humanos. Los juicios que se incrementarán al final de estos 3 años y medio de la semana Heptab, la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, que es la que falta que se cumpla, son revelados a la apertura del 7º sello. Juicios que son anunciados y ejecutados al sonar de las primeras 5 trompetas. Estos juicios que se darán en los primeros 3 años y medio se caracterizan como la tribulación, pero el derramamiento de las copas revelan los juicios finales que se dará en las últimas 3 semanas y medias, que demarcarán una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, oiga bien, cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicio sobre la tierra. Y debemos darnos cuenta que es el Señor que está en el trono celestial, de quien procede estas órdenes. Y notemos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. Los 4 seres vivientes que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis, que vamos a hablar de ellos. El Señor Jesucristo es quien abre cada uno de los sellos, pero son los 4 seres vivientes quienes con voz de trueno llaman a los jinetes a salir. Le dan a los jinetes el imperativo, la orden de salir. ¿Quién abre los sellos? El Señor Jesucristo. Pero quien da la orden, quien emite la voz de orden para que esos jinetes salgan y ejecuten los juicios, son los 4 seres vivientes. El texto dice que Juan escuchó una voz potente. Estos seres vivientes que dan la orden a los jinetes a salir en ejecución tienen un pleno conocimiento de la voluntad divina y se identifican activamente con ella. Note que son 4 seres vivientes y son 4 jinetes, por lo que se
Está claro en el texto, porque lo va nombrando, sin lugar a duda, que cada uno de estos seres en su debido orden dan la voz de ejecución a los jinetes. Cada uno a cada jinete. Señores, los 4 seres vivientes forman parte de las huestes angelicales que cumplen una función única ante el trono de Dios y que son llamados querubines, según el testimonio del profeta Ezequiel, Isaías y Juan en el registro apocalíptico. Eso está en Ezequiel 1, 12, 20, Isaías 6, 1 y Apocalipsis el capítulo 5, versos 6 al 14. Estos 4 seres tienen rasgos distintivos diferentes. El primero es semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostros como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Ambos tenían 6 alas alrededor y por detrás estaban llenos de ojos. Ok, algunos alegan y dan una interpretación que hasta cierto punto a mí me gusta en relación a la característica de los 4 seres vivientes. El primero es semejante a un león. Aquí es típico a una de las características de Jesús, el león de la tribu de Judá. El segundo es semejante a un cordero, a un becerro, hablando de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercero tenía rostro como de hombre, el Teantropos, el Dios hombre, el verbo hecho carne. Y el cuarto era semejante a un águila, que hace mención de la resurrección del Cristo resucitado. Me gusta mucho. Dice que ambos tenían 6 alas alrededor y por detrás estaban llenos de ojos. En cuanto a los 4 caballos de diferentes colores que traen los justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido en la visión que tuvo el profeta Zacarías, según Zacarías el capítulo 6, verso 1 al 8. También aquí en Apocalipsis, los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción, agentes de la ira, que ejecutan la ira de Dios. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco. Vamos a hacer un análisis al primer caballo, un caballo blanco. Cuando estamos observando lo que ocurre en lo que está escrito en el pasaje de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el primer caballo que se ve en la escena es de color blanco. En el libro de Apocalipsis, y en su mayoría que aparece el color blanco, es símbolo de pureza, santidad, verdad y victoria. Eso es en Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:13, Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 20:11. Pero en este caso, referente al caballo, del color del caballo, que es blanco, no es aplicable. Por razones que más adelante vamos a presentar, pero no es aplicable. Fíjese. El jinete de ese caballo blanco, dice el texto, el que lo montaba tenía un arco que no tenía flecha. Eso tiene que ver con un tipo de poder, pero que no tiene que ver con omnipotencia, sino un poder limitado, que es el poder satánico. El poder de Dios es ilimitado, es el dunamis de Dios, la dinamita de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dios es omnipotente. Acá el que montaba tenía un arco sin flecha que tiene que ver con un poder limitado. Y le fue dada una corona, vamos a estudiar ese término corona, y salió venciendo para vencer. Oiga, venciendo para vencer. En cuanto al jinete que lo montaba, hay evidencias que se muestran en el pasaje y aún desde el punto de vista etimológico, en algunos términos,
para aceptar que dicho jinete representa a la persona del anticristo, el falso Mesías, y no al Cristo resucitado. Y no al Cristo resucitado. Dice que el Satanás se viste como ángel de luz. Y aquí el jinete, el caballo es blanco. Y eso ha llevado a confundirse muchos escatólogos que han hecho un análisis de esto y han dicho que este jinete es Cristo. Resulta que no, eso no es procedente en el pasaje. En primer lugar, quien hace la apertura de los sellos es Jesús. Por consecuencia, que no puede ser Jesús el que venga cabalgando el caballo blanco. En segundo lugar, los jinetes de ambos capítulos no tienen nada en común, lo cual descarta por completo que se está haciendo alusión al mismo personaje. En tercer lugar, cuando cada uno de los sellos es abierto, trae en consecuencia una serie de tragedias que demarca un estado de tribulación en los moradores de la tierra. Es inaceptable que después de la aparición de Jesús cabalgando en el caballo blanco se desata una serie de acontecimientos trágicos y devastadores. El primer jinete forma parte integral con los otros 4 restantes. Todos ellos simbolizan plagas y castigos de los cuales queda al margen Cristo. Queda totalmente descartado que sea Cristo. En cuarto lugar, no debemos comparar el jinete del caballo blanco representado en este pasaje con el que está revelado en Apocalipsis 19, verso 11, por razones que voy a presentar, que es aquí donde se agarra. Primero, el primer jinete se le da un calificativo como el que sale como un vencedor para mantenerse en victoria que solo le durará muy poco tiempo hasta la aparición del verdadero vencedor. O sea, dice que salió venciendo para vencer, pero que no ha vencido en su totalidad. Ha librado ciertas luchas, ciertas batallas, pero no ha librado la guerra definitiva, no la ha librado. En segundo lugar, el segundo jinete se le da unos calificativos que solo son propios de la persona de Cristo resucitado. 1. En su muslo que indica las fuerzas, tenía un nombre escrito, el cual decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. 2. Se le llama fiel y verdadero. Este es el jinete de Apocalipsis 19. 3. Su mirada como de fuego, que muestra su omnisciencia y su omnisapiencia, con el cual discernirá y juzgará todas las naciones. 4. Su ropa teñida en sangre, tipo de su sacrificio con el cual pudo redimir del pecado al grupo que le seguía como evidencia, con vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, tipo de una regeneración absoluta. Y en otro lugar, por otra parte, se le califica como el verbo de Dios, mostrando su divinidad. Óigame, seguimos. El primer jinete, el de Apocalipsis 6, tiene en sus manos un arco, pero sin flecha, lo cual indica que ejecuta un poder y una autoridad que es endeble, ocasional, efímera, temporal, pero que no registra la omnipotencia que hay en Dios. Pero el segundo jinete, que es el que está en Apocalipsis 19, en contraste al primero, que este sí es Cristo, de su boca sale una espada aguda para regir y juzgar a las naciones con vara de hierro y anunciar el día de venganza de nuestro Dios. Observe que el primer jinete de Apocalipsis 6, con todo el que viene un caballo blanco, trae un arco sin flecha, pero el segundo jinete de su boca sale una espada aguda, la omnipotencia de Dios para juzgar a las naciones.
Lo otro, el primer jinete lleva una corona del griego Stéfanos. Ese fue el término que se utilizó para referirse a la corona que lleva el primer jinete, que es la corona que se le da a uno que ha ganado una batalla, pero que no ha librado el conflicto definitivo, que es la guerra. Por esta causa dice que salió venciendo para vencer, lo que indica que no ha vencido en su totalidad, en forma absoluta. Pero cabe destacar que de este tipo de corona Stéfanos que lleva el jinete del caballo blanco, es las mismas coronas que se le dieron a los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, el cual en acto de adoración se postraron ante el que estaba sentado en el trono y se quitaron las coronas, las Estéfanos, se quitaron las Estéfanos, las coronas, y la pusieron a los pies del que estaba en el trono, que es Jesús, coronado con una diadema, que el término corona es diadema. Esto indica que la diadema como corona supera la corona catalogada como Estéfano, según Apocalipsis 4:10. Pero mire esto, el segundo jinete, la cual es Cristo, en Apocalipsis 19 trae una corona del griego diadema, no Estéfanos, diadema, no Estéfano como la que traía el primer jinete de Apocalipsis 6, sino diadema, que representa la corona real, que solo la lleva el que ha librado batallas, luchas, y al final de la jornada fue un triunfador y libró el conflicto más decisivo, definitivo y determinante llamado guerra. Por estas causas, dijo Jesús, que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que no lo puedes comparar con el jinete del caballo blanco que está en Apocalipsis 6. Jesús dijo, yo soy el que vivo y el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, autoridad, poder del Hades y de la muerte. Entonces, no se le olvide esto. Jesús, que representa el jinete de Apocalipsis 19, trae una corona del griego diadema, que representa la corona real, que solo la lleva el que ha librado batallas, luchas, y al final de la jornada fue un triunfador y libró conflictos, libró el conflicto más decisivo, definitivo y determinante con los poderes de las tinieblas, con la muerte, con el Hades, con los principados, con las potestades, con el pecado, cumplió todo, venció la ley, venció todo y libró nuestra guerra. Ese se llama Jesús de Nazaret, el que está sentado en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que no tiene nada que ver con el jinete del primer jinete, porque ya di características que no se ajustan por nada a Jesucristo. Ok, vamos al segundo sello, el caballo bermejo. Dice el texto, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, ya va el segundo ser viviente, el primero dio la ejecución, la orden, vamos al segundo ser viviente que decía, ven y miré. Juan está presente en el espíritu, arrebatado, en éxtasis, en el tercer cielo, y dice, y miré, y salió otro caballo bermejo. Todo esto se le está presentando a Juan en una especie como de visión, porque es que se están desatando los sellos, y lo que está escrito en el libro Juan no lo está leyendo, sino que se le presenta como especie de una visión. Lo que está en el sello, lo que está en los libros escritos, cuando se va desatando los sellos, se le va a ir mostrando en un tipo de visión en trances, donde Juan está en el tercer cielo, pero no es que Juan está leyendo el libro, porque eso no se le permitió leerlo a nadie, y todo lo que Juan está viendo, le dice, escribe lo que ves.
¿De qué estoy viendo? Lo que está escrito en el libro. No lo estás leyendo, pero cuando yo abro el sello, se te va a presentar una visión de lo que está escrito. Y Juan está escribiendo lo que está escrito en el libro. Presta atención, porque más adelantito usted se va a dar cuenta que hay cosas que están en el libro escritas y que Juan las vio, pero que no se le permitió escribirlas. Hay cosas que están en el libro escritas y que cuando se desató el sello, Juan las vio, pero no se le permitió escribirlas. Igual que Daniel, cosas que quedaron ocultas, que hasta hoy no se sabe qué es. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y miré. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, según Apocalipsis, capítulo 6, verso 3 al 4. El segundo caballo era bermejo, o sea, rojo, como la sangre. Su misión era quitar de la paz de la tierra. Representa la rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones unas contra otras en un caos de trágica destrucción. Y esto fue lo que Jesús presentó en su mensaje en Mateo 24, cuando dijo, y habrá guerras y rumores de guerras y nación contra nación. La misión de este segundo jinete no es nada fácil, puesto que quitar la paz de la tierra es algo de lo más sencillo para el ser humano. La ambición, la envidia, el odio, la maldad del corazón humano es causa constante de conflictos de todo tipo que llevan a los seres humanos a matarse los unos a los otros en guerras civiles, raciales, triviales, religiosas, biológicas, entre nación, entre otras formas. Como el resto de los jinetes, este también irá ganando en intensidad, y cuando se acerque el fin, los hombres estarán hablando de paz y prosperidad, y entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Según 1 Tesalonicenses 5:3, también Jesús habla acerca de eso. Cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos la destrucción repentina. Si el primer sello terminaba con la venida del anticristo, aquí tenemos que la aparente paz que él traerá a este mundo será rápidamente sustituida por conflictos de una intensidad nunca antes conocida. Como dijo Jesús, será una tribulación nunca ha habido ni la habrá. En nuestro próximo estudio vamos a continuar con el tercer sello, y que representa le da la apertura al cabalgar del caballo negro. Vamos a ver en nuestro próximo estudio qué esto representa, ¿ok? Bueno, solo pido tres cosas como siempre, oren mucho por mí. Nunca se les olvide que cuando usted tiene un compromiso con el reino de la luz, usted está afectando las tinieblas, y las tinieblas se van a defender. Cúbranme, por favor, en oración. Esas personas que tienen el ministerio de intercesión, cúbranme en oración a mí, a mi familia, a mis hijos. Cúbranme, que Dios me guarde, que Dios me cubra. Nunca se le olvide que la intercesión le da acceso a la soberanía de Dios, que aunque yo quebrante en un supuesto negado, yo quebrante, mis familias, mis hijos quebrante, mi esposa quebrante un principio, la intercesión le da acceso a la soberanía de Dios para intervenir y cubrirme en misericordia, porque la intercesión desata las misericordias de Dios y me introducen en su gracia. Por favor, intercedan por mí.
Segundo, no se queden con este mensaje, compartan este mensaje. Ya, vamos, lleven este mensaje. Compartan este mensaje. Y tercero, mis hijos, quien pueda aportar una ofrenda para este ministerio, se les será agradecido. Esto es lo que estoy haciendo, como dice el apóstol Pablo, manos tengo para trabajar, pero si me pongo a hacerlo, no voy a ser tan exitoso en lo que estoy haciendo. Porque este estudio que usted está escuchando ahora, que es por primera vez que el maestro Briceño lo presenta, en 30 años que tiene el ministerio y 38 estudiando la escritura, me costó tiempo sacarlo, indagarlo, buscar, escudriñar, que en lo secular, ejerciendo un trabajo secular, no voy a tener tiempo para esto. De modo que yo agradezco, por favor, todo el que esté agradecido a este ministerio, que esté aprendiendo, aporte una ofrenda para el ministerio, para seguir trabajando esto, para no pensar dónde puedo sacar el dinero, no, que Dios está tocando gente que se conviertan en agentes generadores de los bienes de Dios, aportando para este ministerio. ¿Por qué digo agentes generadores? Porque un generador es el que manda corriente, pero se alimenta de su misma corriente. Usted, cuando usted aporta, porque fue bendecido, va a seguir siendo bendecido para seguir aportando, para seguir siendo bendecido, para seguir aportando. Es un generador. De modo que Dios me dio a mí el don para enseñar, yo le enseño, y a usted le dio esa virtud de ser un empresario y producir dinero. Le dio salud, le dio vida, le dio el sol, le dio el oxígeno, lo mantiene inmune de la enfermedad para seguir trabajando y seguir sosteniendo este ministerio, el que usted crea que pueda sostener. No es solamente José Briceño. Pero Pablo dice que vosotros que sois, que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. ¿Okay? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.